Qué bueno que está con nosotros. Estamos en la serie de los libros históricos y ahora vamos a abordar los libros que corresponden a Reyes y Crónicas. Y para desarrollar este programa están los profesores César Gómez y Hugo Melvin Aldana Jr. Qué alegría que sigue con nosotros. Entramos a la lección número 5, hablando de los libros de Reyes y Crónicas. Primera pregunta, mis estimados amigos. Reyes y Crónicas parecieran contarnos historias similares. ¿Cuál es la diferencia entre una versión y la otra? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que en la antigüedad no estaban divididos así, era un solo libro, ¿no? ¿Verdad? No había primero de Reyes ni segundo de Reyes, era un solo, ¿verdad?, libro. Lo segundo que tenemos que entender es que es una redacción que un redactor o redactores efectúan de datos oficiales que llevaban los amanuenses, los secretarios de los reinos, ¿verdad? Que ellos iban haciendo sinopsis de los diferentes reyes, ¿no? Ahora, Reyes comienza con Saúl, luego la división del reino y los diferentes reyes. Y ahí van los relatos que los oficiales de los gobernantes iban escribiendo. Y de esa información, los redactores escriben lo que nosotros conocemos como Reyes y conocemos como Crónicas. Muy bien. ¿Algo que decir? No, de pronto solamente le añadirle el hecho de que por eso es casi evidente el hecho de que libro de Reyes y libro de Crónicas son libros posexílicos, son libros que se redactaron después de la deportación, después de que el pueblo cumplió los 70 años. Es correcto. Se hace una conexión directa, muchos eruditos lo hacen entre Crónicas y Esdras, ¿verdad? Que Esdras es como una continuación de la historia contada de los Crónicas y una contada desde la perspectiva de los amanuenses en la monarquía y los otros desde el punto de vista sacerdotal, los Crónicas. Al llegar acá, haciendo la conexión, los primeros 3 reyes de Israel van a tener una connotación muy importante antes de la división del reino. Sí. Salomón es el último de los 3. Exactamente. En nuestro primer punto se habla del fin del reinado de David. ¿Y cómo termina David? Mal. Termina mal. En 3 letras. En 3 letras. Termina mal. Muchos no tienen esa idea, doctor. No han manejado la idea de que, como que decíamos en el programa anterior, que la figura de David que se ha levantado tanto hasta el punto, decía el profesor César, de idealizarlo. Sin embargo, aquí estamos contando la historia un poquito más humana, porque ponen a David como una figura tan extraordinaria que pareciera que nunca cometió ni errores el hombre. Y como la pone el texto, o sea, más real, porque por ejemplo una de las cosas que es evidente al final del reinado de David son las intrigas que hay. Uno de sus hijos, Adonías, está prácticamente usurpando el reinado. Tremenda novela la que hay con él. Exactamente. Sí, pero es que él todavía no había hecho pública su decisión. Y ahí vemos también las intrigas del profeta Natán en alianza con su mujer Betsabé, que había sido la mujer de Urías, y entonces le dice, es que tú dijiste que Salomón iba a hacer, ¿verdad? Entonces el hombre confirma y entonces, claro, allí surge pues el asesinato de Adonías y entonces ya Saúl queda y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que Saúl manda a matarlos, evidentemente. Como ¿no? dijera Salomón, sí. Dijera un escritor, hasta en las mejores familias, ¿no? Pasan ese tipo de asuntos. O sea, que esa familia de David era una cuestión como es una olla de grillos. No, eso estaba Sí. tal. Y unos complots, la mujer con esto, porque claro, eran hijos de diferentes mujeres. El hombre, David, era un polígamo, ¿no? Sí, así es. Bárbaro. Luego, en la siguiente inciso habla del reinado de Salomón. Claro. Y uno de los momentos más interesantes que marcan de Salomón es el momento cuando pide sabiduría a Dios. De eso quiero hablar, porque yo estoy hasta cansado de escuchar el hombre más sabio. Este es el más bruto de todos. O sea, es lo contrario. Exactamente lo contrario. Sabiduría en la cultura hebrea no es lo mismo que en la cultura griega. Y nosotros tenemos toda la concepción de sabiduría de la cultura griega, no hebrea.
la cultura hebrea, la sabiduría son principios de vida, que es lo que encontramos en Eclesiastés, en Proverbios y ese tipo de detalles, que Salomón no aplicó y por eso fue un desastre completo y la consecuencia última, la división del reino. En cambio, en la filosofía griega, la filosofía es la que estudia las cosas por sus primeras y sus últimas causas, estudia el porqué de las cosas. No, y en la filosofía son reglas de vida para que le vaya bien a uno, para ser feliz, para tener éxito y ese tipo de detalles. Entonces, este hombre se le llama sabio, principios de vida para vivir bien, para que tenga éxito. Y sí, llegó a tener un éxito que la reina de Sabá quede extasiada, pero al final no fue así. Al final el hombre termina mal igual y la consecuencia es división del reino. Se le torció el corazón. Sí, porque cuando, por ejemplo... Las mujeres le torcieron el corazón. Las mujeres, exactamente. Hombre, porque empezó a casarse con un montón de mujeres de otros reinos que introdujeron enseñanzas y liturgias y religiones. Pero algunos han visto algunos han visto esa estrategia de Salomón de hacer alianzas con otros pueblos para que no le hicieran guerra a Israel y llevar a Israel a un esplendor enorme. Por ejemplo, hablan de cómo él llega a tener barcos o trae caballos de todos lados, o sea, le da esplendor al reino. Y es lo que levantan, ¿verdad? La historia abajo de esto, porque muchas veces la apariencia de todo lo que se ve lindo tiene historias nefastas en el fondo. Y entre las cosas buenas de ese primer periodo de él, que parece que fue su mejor época, es que Dios le da la oportunidad de que construya el templo. Entonces ya no iba a ser un tabernáculo, sino un templo de piedra, ¿no? Así es. Ahora, hay que entender que una de las cosas que es obvia cuando uno analiza cuidadosamente y exegéticamente la historia de Salomón es que el esplendor que Dios le había prometido a David en el capítulo 17 de Segunda de Samuel no era a la manera que Salomón lo hizo. Esa no era la agenda de Dios. Entonces, evidentemente uno se da cuenta que Salomón, en su afán de continuar el reino y extender su imperio, empieza a violar principios que Dios le había dejado claro y que él como rey tenía que tener en cuenta. Recordemos que cuando uno analiza el Antiguo Testamento, el rey era una persona que tenía que regirse bajo la ley de Dios. Tenía que tener la ley de Dios. Decía el Deuteronomio que no debía tener. Exactamente. Entonces, mujeres. Si uno analiza el contenido, Salomón viola una serie de principios. Entonces es evidente que ese esplendor del que se le menciona no refleja los principios que Dios había establecido. Me gusta eso porque a veces las personas creen que prosperidad es llenarse o acumular riqueza o tener muchas cosas a la vista, pero no necesariamente en el fondo se está haciendo la voluntad de Dios. Sí. La prosperidad no lo refleja. Exacto. Luego, para que quede claro, la apostasía de Salomón tiene que ver mucho en su inclinación a las muchas mujeres. Sí, quienes son las que seducen su corazón. Luego en el punto C, ya en el capítulo 12, habla de la división del reino. ¿A qué se refiere la división del reino? La consecuencia lógica del pecado y de la política errática de Salomón. Entonces, un líder, Jeroboam, intercede por el pueblo. Roboam, el hijo de este hombre, muestra su arrogancia y hay muchas lecciones de liderazgo, ¿verdad? Un liderazgo nefasto, la arrogancia, la prepotencia. Y claro, entonces Roboam representa a la tribu de Judá, ¿no? Y Benjamín, porque era una tribu minúscula, no tenía mayor relevancia. Jeroboam representaba otra de las tribus importantes de Israel. Y dice, ¿qué tenemos nosotros con este hombre? Este hombre no tiene ni más mínimo cuidado y entonces divide el reino. Y dice, esta va a ser la capital nuestra. Y entonces establece Samaria, ¿no? Así es. Y entonces ahí divide el reino. Reino del norte. Y entonces divide y vencerás. En el año 700, creo que fue 22, desaparece el reino del norte del mapa. Y las tribus perdidas, dicen algunos. Y en el 587 desaparece Israel, ¿no? Porque Nabucodonosor se lo lleva. Entonces, una nación dividida no tiene posibilidades de desarrollo. Entonces aquí vienen dos reyes y los cronistas oficiales, ellos fueron marcando el asunto por
Hizo lo bueno delante de Jehová, hizo lo malo delante de Dios. Y eso era lo que determinaba si había juicio o no había juicio. Y en medio de esos dos, de esas situaciones de que hacía lo malo, hacía lo bueno, entonces Dios levanta a 2 profetas, Elías y Eliseo. Eso es interesante, ¿verdad? Y claro, si hacemos una evaluación, en el material aparece cuáles eran los reyes buenos y los reyes malos. Lo bueno era los que seguían el culto de Dios, ¿verdad? Y los malos eran los que eran los politeístas, los que introducían la idolatría. Más o menos por ahí van los tiros. Y la línea de donde Jesús viene no es en el norte, sino es en el sur. Exactamente, porque él viene de la tribu de Judá, es decir, descendiente directo de Salomón, de Roboam, etc. Y hablando del asunto de Salomón, cuando lleguemos a la parte de Esdras y Nehemías, allá va a ser mencionado Salomón, diciéndole, señores, por esta apostasía de Salomón, hemos llegado a esta desgracia y nos han tenido que correr. Es que las cosas están tan mal. Exactamente, y van a tener que corregir eso allá adelante. Ahora, llega este asunto, ¿por qué hubo, algunos han dicho que el reino del norte tuvo reyes malos y peores? No, porque a veces uno dice malos y buenos, como el caso de Judá, pero el otro reino tuvo malos y peores. Es decir, que estaban alejadísimos de bueno, Dios. esa es una de las posturas, pero yo no diría, yo simplemente observo la mente perversa de Roboam. Ahora, increíble, porque todos sabemos que la historia de Roboam, comienza durante el reinado de Salomón. Y Roboam había tenido que huir. Pero cuando él llega y viene la división y el pueblo lo escoge a él para reinar las 10 tribus del reino del norte, él dice, bueno, si yo dejo que esta gente vaya y siga adorando a Dios allá en Jerusalén, esta gente se va a dar cuenta y nos va a ir mal y a mí me van a apedrear y etcétera, etcétera. Entonces yo creo que en ese momento lo que marca la diferencia es precisamente que cambia en el lugar que Dios había escogido. Porque Dios había dicho que Jerusalén, el templo, ese era el lugar donde se iba a rendir el culto, donde iban a hacerse los sacrificios, y aleja y desconecta al pueblo. Pero él crea un ídolo y pone a adorar a la gente. Exactamente. Entonces, ¿qué pueblo era este? Entonces, era una religión superficial. Aquí hay lecciones para hoy. Sí. ¿Verdad? Vivimos en una época donde en las iglesias tenemos a personas practicando religiones superficiales. Viene un perico de los palotes, cual tipo Jeroboam, se sale con una tontería y la gente viene y lo sigue y lo pone a adorar ídolos o en prácticas nefastas o doctrinas nefastas después de haber estado en la iglesia por tantos años. Aquí hay unas verdades espirituales increíbles. Ahora, hagamos un ejercicio. Escojamos un rey bueno del que hablemos, porque hay muchos, no podemos hablar de todos, y escojamos uno malo. ¿Qué les parece? Y yo comienzo con el bueno y César que vaya pensando en el malo. Hay uno perverso ahí que es facilito. ¿Qué les parece? Sí. Hablamos de Ezequías, por ejemplo, que es el bueno. Y tenemos un minuto para hablarlo. ¿O lo dejamos para la otra sección? Yo creo. Lo dejamos para la otra sección. Sí, porque lo que yo tengo que decir necesito 1 minuto y medio. Y solo tenemos 1 minuto, entonces no puedo. No alcanzamos. Absolutamente. Bueno, en la siguiente parte vamos a continuar con el tema y vamos a hablar de este rey bueno y rey malo. Seguimos entonces. Sí. Bendiciones. Las tendencias y nuevas tecnologías del mundo demandan un liderazgo efectivo en nuestros ministerios. ¿Estás listo para afrontarlo? Universidad para Líderes ha creado la modalidad que llevará a tu iglesia a un nuevo nivel, Tu Campus. Es la plataforma para desarrollar integral y efectivamente la visión que Dios ha puesto en tu ministerio. Fundar un campus UPL en tu iglesia es muy fácil. Ingresa a universidadparalíderes.com, llena el formulario con tus datos y comienza a desarrollar el ministerio como nunca lo creíste posible. Qué bueno que está con nosotros. Estamos en la serie de los libros históricos y estamos en este momento hablando del libro de Reyes y posteriormente de Crónicas. Y dijimos que íbamos a hablar del rey malo. De 2 reyes, uno bueno y uno malo. Y uno malo. ¿Cuál es el...? ¿Usted quería hablar del malo o del bueno? Pues del bueno. Del bueno. ¿Del malo, del bueno o del feo? Del bueno. Del bueno, dígame. El rey Ezequías y Josías, esos son los dos que yo dije que iba a hablar de uno. Voy a hablar de Ezequías, que es el hombre que decide hacer
primero destruye la serpiente de bronce Hace que la voluntad de había, Dios. sí, que había construido Moisés, porque el pueblo la tenía como reliquia y estaba adorando. Dice la Biblia que él hizo añicos y decidió obedecer a Dios en todo. Y entonces Dios prosperaba a este hombre. Y Josías rápidamente fue el hombre que en su época Hilcías, el sumo sacerdote, descubre el Deuteronomio, la segunda ley, qué sé yo. El hombre promueve el culto a Dios, hay un arrepentimiento, hay un avivamiento espiritual y entonces está sindicado como un rey bueno. Ahí dejó el asunto. Josías, Ezequías. ¿Y el rey malo? Acab, ¿no? Es uno de aquellos... Del norte. Del reino del norte, sí. El rey Acab, que es un paradigma, porque este hombre se puede decir que es uno de los responsables del sincretismo. No necesariamente elimina el culto de Israel, que ya de por sí estaba bien mal, pero intenta integrar, intenta hacer un sincretismo entre la fe o la religión del pueblo de Israel y la adoración a Baal. Y entonces él, por causa de la influencia de su esposa Jezabel, entonces el culto de Baal se hace más fuerte de ahí en adelante. Un hombre injusto, perverso, pero en el reinado de Acab es donde surge el ministerio del profeta Elías y su enfrentamiento con Elías y la historia de los 400 profetas de Baal, etcétera, etcétera. Y claro, aunque he escuchado a algunos amigos hablar del espíritu de Jezabel, refiriéndose a Jezabel, sabemos que Jezabel fue una mujer perversa, ¿no? Sanguinaria, pero ella era la que realmente fue el artífice para establecer el culto a Baal en Israel. Algunos expertos... Baal, Dios de la fertilidad, Dios de la fertilidad, a quien le rendían culto para que hubiesen buenas cosechas. Muchos expertos, yo diría una buena cantidad, aseguran que en Israel no hubo un monoteísmo como tal antes del exilio. Digo, sí, sino que es posterior al exilio que se purifica, que quiere decir que antes de eso hubo muchísimo de esto que estás contando, hubo siempre un sincretismo dentro de Israel. Sí, el problema del pueblo de Israel precisamente fue fue la idolatría, ¿no? Y el sincretismo de donde se mezcla o se une la adoración a Dios, pero siempre tomando deidades o ídolos de las religiones paganas. Entonces, mencionaba usted, doctor, que por el 722 antes de Cristo y luego el 586-87 antes de Cristo, ambos reinos terminan cayendo y luego terminan cayendo. Se unifican en Babilonia. Sí, y de ahí viene el tema de Samaria, porque este rey sirio vino y hizo una mezcla, ¿verdad? Por eso en la época de Jesús, los samaritanos. ¿Dónde se debe adorar? Exacto, y la mezcla racial que hubo allí, ¿no? Y entonces por eso los samaritanos eran considerados espurios, ¿no? Por esa mezcla que hubo ahí con una raza pagana y ese tipo de detalles. Entonces llegamos al libro de Esdras y Nehemías, porque al terminar... Y decíamos que algunos consideran que estos libros, que eran uno solo antes, vienen a ser la conexión o la continuación de los Crónicas. Y de estos dos libros, que ahora lo tenemos como dos, son muy interesantes. ¿En qué tiempo se da Esdras y Nehemías? Después del exilio. Tenemos que entender, bueno, los libros son redactados después del exilio, pero estos son personajes del exilio, ¿verdad? Ellos están allá en Babilonia, en esa área geográfica que ya Babilonia no existía en ese momento, ¿verdad? No, estamos hablando del imperio... Exacto, pero geográficamente hablando, eso fue lo antigua Babilonia, ya está es Ciro en ese momento el emperador, el rey, ese tipo de detalles, y entonces lo que ocurre es que estos personajes, Nehemías, que viene con una misión. ¿Cuál es la misión de él? Es una misión administrativa, construir los muros de Jerusalén que están caídos. Y la misión de Esdras es una misión religiosa, eminentemente. Es el sacerdote que Dios envía. Y se cree que Esdras es el que funda la escuela de los escribas, que después es conocida como la de los Soferim, que son las personas que hacen todo ese trabajo de redacción, ¿verdad? Ahí es cuando se forma lo que nosotros llamamos el Tanaj, que es el Antiguo Testamento, que es otra forma de llamarla, por el trabajo que hace. El papel que hace Esdras es espectacular, es extraordinario, ¿no? A partir de las fuentes que él tiene, ¿verdad? Que eran las fuentes que se conservaban por la gente del templo.
Y ahí estamos hablando ya del periodo intertestamentario que va a llegar hasta donde se decía que, o se ha dicho que ese es el periodo de silencio, que Dios no dijo nada, etcétera, etcétera. Prefiero no decir nada de ese abrupto. Sí. Bueno, entonces en la primera parte de la lección 6 se habla de la cautividad, que usted ya mencionó. 70 años. Pero doctor, interesante, y César también, en todos los libros hemos venido hablando de las lecciones prácticas. Sí, claro. ¿Cuáles serán las lecciones prácticas de Esdras y Nehemías? Bueno, del libro de Nehemías, todas las de liderazgo, ¿no? Sí. Claro, de hecho se han escrito libros. Se conoce más a Nehemías que a Esdras, ¿verdad? Aún en su carácter se mira a un Nehemías que llega hasta a tomar del pelo a la gente, y Esdras era más llorón en ese sentido, ¿no? ¿Qué lecciones extraes tú de ahí? Bueno, para mí una de las características interesantes del libro de Nehemías, por ejemplo, es que en el libro de Nehemías nosotros no vemos ninguna manifestación sobrenatural aparentemente, pero vemos el milagro de Dios en restablecer la visión, ¿no?, sobre el pueblo. Un hombre que llega y no solamente tiene que lidiar con los escombros físicos, pero también con los escombros espirituales que había sobre el pueblo, y tiene que llegar a lidiar con una serie de aspectos sociales, religiosos, ¿cierto? Además de la cuestión de volver a restaurar o llevar a que el pueblo realmente crea y restaure la esperanza, ¿no?, de lo que un día Dios le había prometido al pueblo de Israel. El liderazgo es fundamental, el liderazgo de Nehemías, sí. Sus habilidades para organizar, sus estrategias, era un hombre estratégico, un hombre para saber motivar, un hombre justo. Y el carácter para enfrentar a los enemigos. Exactamente, no solamente a los enemigos, pero a los mismos líderes y a la gente rica que estaba oprimiendo a los mismos compatriotas. El carácter que él tuvo, exactamente, para estabilizar la justicia social dentro del pueblo de Nehemías es el hombre con una misión, y su misión era construir los muros de la ciudad, y los construyó. Y para eso se necesitaba un líder con carácter, con personalidad, y tenía que vencer un grupo de enemigos que estaban ahí jorobándole la vida. Entonces es un ejemplo de liderazgo, y también el principio de la restauración civil y política del pueblo de Israel. La fundación del judaísmo se establece en ese tiempo, y una de las narrativas, creo yo, controversiales de estos pasajes es ese momento cuando los líderes de Israel se dan cuenta que le han fallado a Dios porque tienen una mezcla de mujeres paganas y toman una decisión. Muchos han llamado eso una decisión arbitraria de estos líderes. ¿Cuál sería su opinión? Ahí es donde entra Esdras, porque Esdras es el sacerdote, claro, es el hombre, es el oficial de Dios, y entonces allí el hombre comienza a hablar al pueblo y llamar, a decirles proféticamente, ¿no?, de que había sido un error el haberse casado, el haber tomado mujeres que habían inclinado sus corazones a prácticas y rituales paganos. Entonces ahí tiene que haber una depuración para que la bendición de Dios sea sobre el pueblo. Y entonces este hombre hace un llamado de atención, y hace un trabajo profético, y hace un trabajo sacerdotal. Él termina con la exogamia, o sea, sí, hacia afuera, y establece una endogamia. Es decir, casarse solo entre ellos, entre la raza, entre los judíos. Pero la crítica mayor aquí es que Dios está de acuerdo, y hacen un parteaguas y sacan a todas las mujeres paganas con sus hijos. Hablando en lo mismo que hablábamos, en la misma dirección que se hablaba anteriormente de los exterminios, esta decisión parece una decisión exagerada. ¿Qué lección sacamos del libro de Esdras y Nehemías para nuestros días desde esos textos? No lo podemos aplicar literalmente, no, ¿verdad? Porque es debatible. Ninguna la hemos aplicado literalmente, le hemos sacado lecciones. Es debatible. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando estamos hablando del aspecto del judaísmo, el judaísmo es una cuestión que comienza realmente en Babilonia, con aquellos líderes religiosos, cuando ellos se dan cuenta de que tienen
que mantener, de ser guardianes de la herencia religiosa y cultural que tenían. Ahora, el punto es el siguiente, ¿no? Después de la deportación, Israel nunca volvió a ser el mismo, jamás. Ni con Nehemías, ni con Esdras, ni con la etapa o la dinastía Hasmonea. Nunca volvió a ser lo mismo. Israel nunca volvió a ser lo mismo. Y ahí hay unos errores de interpretación de los libros proféticos y de algunas cosas que Dios le dijo al pueblo de Israel, ¿cierto? La pregunta es, y ahí es donde los eruditos debaten ese punto. La pregunta es, ¿será que realmente era la agenda de Dios el que Esdras hiciera esa depuración, o era la agenda del concepto de judaísmo que ellos en ese momento creían que debería volver a ser reimplantada? De hecho, el judaísmo se establece ahí. Ese judaísmo no existe antes de... No. A llevarse a la zona de Palestina. Así es. Porque cuando uno analiza, no solamente en el periodo intertestamentario, sino al mismo tiempo del primer siglo, nosotros observamos que los judíos de Palestina eran unos y los judíos de Alejandría eran otros. Filosofías diferentes y un concepto religioso y teológico completamente diferente. Completamente diferente. La pregunta es esa. Ese es el debate de muchos eruditos. Estamos hablando de que lo que Esdras hizo en ese momento es la agenda, es el mandato, es realmente Dios haciéndolo, porque el texto no lo deja bien claro en esa parte. O realmente es la implantación y el esfuerzo. Entonces... Exactamente, es la implantación y el esfuerzo del concepto que ellos decían, bueno, necesitamos restablecer otra vez la endogamia como parte de recuperar nuestra obediencia al pacto. Porque también ahí establecen que lo que Salomón hizo, que era que representaba al rey de haberse corrompido con mujeres extranjeras, era exactamente lo que ellos habían hecho. Entonces, purifican la religión, purifican la familia, vuelven a implantar la Torá, y entonces ellos ahí establecen una religión completamente nueva, porque el judaísmo no aparece antes de ese tiempo, y ahora, entonces lo hacen. Purificación entre comillas. Claro. Porque si uno luego sigue leyendo el libro de Zacarías, el libro de Malaquías, el asunto antes del periodo intertestamentario estaba complejo. Lo vamos a ver cuando hablemos de los libros proféticos, pero por hoy hemos terminado. Producción nos dice que no tenemos tiempo para más, así que muchas gracias. Bueno, ha sido un placer. Seguro. Lo mismo. Seguimos adelante. Dios los bendiga a todos.